Hola Keila, buenos días. Licenciado. Tengo algún problema aquí con el audio, permítanme, jóvenes, porque mis audífonos no estuvieran conectados. Muy bien. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, licenciado. Muy bien. Ya hoy prácticamente es la última clase de este semestre. Recapitulando lo que hemos visto este semestre, se recuerdan que en la primera clase vimos o definimos qué era la jurisdicción voluntaria y vimos cada uno de los principios fundamentales de la jurisdicción voluntaria, que eran el consentimiento unánime, actuaciones y resoluciones, colaboración de las autoridades, audiencia a la Procuraduría General de la Nación, ámbito de aplicación y opción al trámite, inscripción en los registros y remisión al Archivo General de Protocolos. Y también vimos que básicamente la jurisdicción voluntaria estaba regulada en 3 leyes, ¿verdad? Que era el Código Procesal Civil y Mercantil, el decreto 54-77, ¿verdad? Que es la ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. Y por último teníamos el decreto 125-83, el decreto ley 125-83, que es la ley de rectificación de áreas. En el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿se recuerdan que veíamos el proceso sucesorio? Veíamos la identificación de tercero y la subasta voluntaria. En la ley de jurisdicción voluntaria veíamos la ausencia, veíamos el trámite de disposición y gravamen de bienes de menores incapaces y ausentes, veíamos el reconocimiento de preñez y de par, cambio de nombre, omisión de partidas en el registro civil, determinación de edad, rectificación de partidas, patrimonio familiar. Y por último, en la ley de rectificación de áreas, pues veíamos la rectificación de áreas. Entonces, prácticamente tenemos agotado el contenido de derecho notarial. Pero esta última clase yo la quiero utilizar para hablarles de las actas notariales. Se recuerdan que como vimos en uno de los principios de la ley de jurisdicción voluntaria, este principio es actuaciones y resoluciones. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la tramitación de los asuntos de jurisdicción voluntaria se va a realizar por medio de actas notariales, ¿verdad? Todo lo que se tenga que hacer constar se va a hacer constar por medio de un acta notarial, a excepción de las resoluciones, ¿verdad? Que van a ser redactadas de forma discrecional y la ley solo nos da una serie de requisitos que tienen que cumplir, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Pero tenemos en el artículo 2, actuaciones y resoluciones. Todas las actuaciones serán constar en acta notarial, salvo las resoluciones que serán de redacción discrecional, pero debiendo contener la dirección de la oficina del notario, la fecha, el lugar y la disposición que se dicte y la firma del notario, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que nos establece esta ley es de que todo lo que se tiene que hacer constar dentro de los procedimientos de jurisdicción voluntaria notarial, lo vamos a hacer constar por medio de actas notariales, ¿verdad? En un procedimiento de jurisdicción voluntaria judicial, lo haríamos por medio de memoriales, ¿verdad? No usaríamos actas, sino que
Usaríamos memoriales para acudir ante el órgano jurisdiccional y el órgano jurisdiccional pues dictaría resoluciones también. ¿Estamos bien? Entonces, en la vía notarial establece la ley actas y resoluciones. Acta notarial y resoluciones de forma discrecional, pero que debe contener ciertos requisitos. Ahora bien, tenemos que saber nosotros lo relativo a las actas notariales, cuáles son las formalidades que la ley establece para la redacción de dichas actas. Fíjense que las actas notariales están reguladas únicamente en 3 artículos dentro del Código de Notariado, pero a estas podemos aplicar todo lo que establece el artículo 29 con relación a los instrumentos públicos, en lo que se puede aplicar. Entonces, ¿qué es lo que establece la ley sobre las actas notariales? Fíjense, pues la ley establece en el artículo 60, el notario, en los actos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte, levantará actas notariales, en la que hará constar los hechos que presencie o circunstancias que le consten. ¿Estamos bien? Miren, hay 2 cosas que el notario va a hacer constar en las actas notariales. Uno, son hechos que presencien, aquellas cosas que el notario fue testigo, que él vio con sus propios ojos, o circunstancias que le consten. Estas circunstancias que le consten se refiere a las que el notario ha tenido conocimiento, pero por declaración de una tercera persona, ¿verdad? El notario no vio lo que pasó, pero hubo una tercera persona que sí fue testigo y esta persona declara ante el notario. Entonces esa es una circunstancia que le consta al notario. ¿Estamos bien? Entonces tenemos por un lado los hechos que presencia y las circunstancias que le consta. Diferencia, los hechos que presencia el notario los ve con sus propios ojos y las circunstancias que le consten, estas le constan al notario por declaración de terceras personas. ¿Estamos bien hasta acá, jóvenes? ¿Hay alguna duda? No, licenciado, gracias. Muy bien. Luego establece, el notario hará constar en el acta notarial el lugar, fecha y hora de la diligencia. Fíjense, pues aquí empezamos a entrar ya a lo que son los requisitos del acta notarial. Establece que el acta notarial, el notario va a hacer constar el lugar, la fecha y la hora de la diligencia. ¿Estamos bien? Entonces, acá en las actas notariales incluso se debe de poner el lugar en el que estamos constituidos. Algo que se acuerdan que en las actas, en las escrituras públicas no lo hacemos. Ahí indicamos en la ciudad de Guatemala, en la ciudad de Escuintla, en la ciudad del Progreso, ¿verdad? Pero la ciudad del Progreso no, en la ciudad de Guastatoya, departamento del Progreso. Pero acá sí se acostumbra a hacer constar en dónde está constituido el notario. Acá el notario va a indicar si se encuentra en su oficina profesional y va a indicar cuál es la dirección de la oficina profesional, o va a indicar si se encuentra en la casa de alguno de sus clientes, o va a indicar si se encuentra constituido en determinada industria y va a indicar la dirección. En todos los casos debe indicar en dónde se encuentra constituido. ¿Estamos bien? Luego establece el nombre de la persona que lo ha requerido. Miren, va a haber una persona que es quien está requiriendo al notario. Puede ser una o pueden ser varias. Pero aparte de la persona que ha requerido, pueden haber otras personas que vayan a intervenir en el acto. Entonces el notario también debe de indicar el nombre de las personas que intervienen en el acto. ¿Estamos bien? Luego establece la relación circunstanciada de la diligencia y el valor y número de orden del papel sellado en que estén extendidas las hojas anteriores a esta última. Lo que pasa con estos jóvenes es de que ahora ya no se utilizan las hojas de papel sellado. Ahora las actas notariales, según la ley de timbres, en el artículo 45 y en el artículo 33, numeral 10, por favor, anótenle. A este artículo 61, primer párrafo, anótenle ver artículo 45 y 33, numeral 10. De la ley de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos. ¿Por qué primero el 45? Porque el 45 nos va a remitir al 33 numeral 10.
Entonces, fíjense, pues el artículo 45 de la ley de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolo establece: a partir de la vigencia de la presente ley, se utilizará en sustitución del papel sellado papel que tenga las características que se consignan en el numeral 10 del artículo 33, debiéndose adherir los timbres correspondientes. Se continuará utilizando el papel sellado hasta agotar existencias. Entonces, miren, antes había un papel sellado que era como algo similar al papel sellado especial para protocolo. Lo único que ese se lo vendían a uno en cualquier librería. Pero era un papel que ya tenía los márgenes hechos. Y ese era el papel que normalmente se utilizaba para hacer los memoriales, las actas notariales, etcétera, ¿verdad? Todos los documentos que el notario realizaba fuera del protocolo. Y este papel sellado venía de diferentes valores, ¿verdad? O sea, el impuesto de timbre fiscal ya venía inmerso en el papel sellado. En cambio, ahora la ley establece de que a partir de la vigencia de la presente ley, en sustitución de ese papel, vamos a utilizar el papel que tenga las características que establece el artículo 33, numeral 10 de esta misma ley. Y a este papel le debemos adherir los timbres de conformidad con la ley. Ahorita más adelante vamos a ver cuáles son los timbres o los impuestos a los que está sujeta el acta notarial. Y si nos vamos al artículo 33, este establece de las abreviaturas. Para la correcta interpretación de esta ley, se debe entender, salvo indicación en contrario, que cuando se utilicen las expresiones, y nos vamos al numeral 10, perdón. Numeral 10, hoja. Y aquí viene la descripción a que se refería el artículo que habíamos leído antes. Se refiere a hoja de papel tipo bond, tamaño carta u oficio, en cualquier actuación con un máximo de 25 o 50 renglones o líneas en cada lado, según se utilice uno o ambos lados de la hoja, con un margen izquierdo mínimo de 40 milímetros. ¿Estamos bien? Esto lo establece el artículo 33, numeral 10. Entonces aquí nos describe la hoja. La hoja es el tipo de papel que vamos a utilizar para las actuaciones notariales. Y también para las actuaciones como abogado. Es el mismo papel que se va a utilizar. Entonces se refiere a una hoja de papel bond. A elección del notario puede ser carta u oficio. Y puede utilizar uno o ambos lados de la cara, o ambos lados de la hoja. Si utiliza solo un lado, entonces va a utilizar 50 líneas. Si utiliza ambos lados, va a utilizar 25 líneas por cada lado, a fin de que sean 50 líneas por hoja, ¿verdad? Entonces, si se utiliza solo una cara, 50 líneas por lado. Bueno, por el lado que se va a utilizar. Y si vamos a utilizar ambas caras, entonces 25 líneas por lado. ¿Estamos bien con esto, jóvenes? Entonces, a eso se refiere esta última parte donde habla del papel sellado. Ahora ya no vamos a utilizar papel sellado, sino que vamos a utilizar papel tipo bond, ¿verdad? Carta u oficio, según elección del notario. Y podemos utilizar 25 líneas por lado o 50 líneas si vamos a utilizar solo uno de los lados. Muy bien. Licenciado, ¿nos podría dar el número de ley de esos artículos que mencionó? ¿No? El número de decreto, ¿quiere usted? José Humberto, el número de decreto es lo que usted quiere. Sí, sí, de esa ley que mencionó. Ajá, es la ley 45. de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos, y el decreto es el decreto número 37-92 del Congreso de la República. Entonces les repito, ley de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos, decreto número 37-92 del Congreso de la República. Muy bien. En el siguiente párrafo establece: en los protestos, inventarios y diligencias judiciales observará las disposiciones especiales determinadas por la ley para cada caso, sin que sea obligatoria la concurrencia de testigos. ¿Estamos bien?
Acá fíjense, jóvenes, de que la que nos interesa de estas, los protestos, esto se refiere a títulos de crédito mercantil, ¿verdad? Cuando ustedes van a cobrar un título de crédito, como por ejemplo un cheque o una letra de cambio o un pagaré, en determinados casos es obligatorio el protesto. Y básicamente el protesto se va a hacer constar por medio de un acta notarial. Por eso es que menciona aquí los protestos, ¿verdad? Entonces, en el protesto, básicamente, ustedes van a hacer constar de que presentaron ese documento para su cobro en tiempo y que ese no fue efectivamente pagado. ¿Estamos bien o aceptado, según sea el caso? Luego, establece diligencias judiciales. Las diligencias judiciales es cuando el juzgado ordena que el notario haga algo, como por ejemplo, un acta notarial de notificación, ¿verdad? Se trata de buscar, se trata de notificar a una persona por medio del juzgado, pero no es sabida. Entonces, yo tengo la opción de pedirle al juez que nombre a un notario notificador para que realice la diligencia. Entonces, la ventaja de utilizar a un notario notificador es de que el notario va a ir a buscar a la persona en donde esté. Si no está en su oficina o no está en su casa, pues donde lo encuentre, ahí lo va a notificar. ¿Cómo se va a hacer constar esa notificación? Por medio de un acta notarial, también que es el acta notarial de notificación. Y luego en medio, jóvenes, está la que nos interesa, que son los inventarios. Entonces, establecen los protestos, inventarios y diligencias judiciales, observará las disposiciones especiales determinadas por la ley para cada caso, sin que sea obligatoria la concurrencia de terceros. Entonces, nosotros vamos a las alternativas comunes a todos los procesos. ¿Eso dónde lo vamos a encontrar, jóvenes? En el libro quinto del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí vamos a encontrar varias alternativas comunes a todos los procesos. Pero nos interesa, al final, vamos a tener los inventarios, avalúos, consignaciones y costas. Entonces, este capítulo nos interesa porque es un capítulo que regula especialmente lo que son los inventarios. ¿Estamos bien? ¿Se acuerdan? Dentro del proceso sucesorio, por ejemplo, nosotros debemos hacer un inventario de los bienes del causante. Un inventario y un avalúo, ¿se recuerdan? Y entonces, cuando se hace este inventario y avalúo, tenemos que observar tanto los requisitos formales que establece el Código de Notariado como los que establece el Código Procesal Civil y Mercantil, porque aquí están regulados todo lo que son los inventarios y los avalúos. Entonces, fíjense pues, artículo 555 del Código Procesal Civil y Mercantil. El que administra bienes ajenos o recibe como propios algunos que pueden estar afectos a responsabilidad, tiene la obligación de hacer inventario de ellos conforme a lo dispuesto en el Código Civil, no, en este código y en el civil, perdón. Nadie puede eximir a otro de la obligación de practicar inventario en los casos que lo prescriben las leyes. ¿Cuál es uno de estos casos? Por ejemplo, en el caso del proceso sucesorio. Ahí la ley claramente establece que se debe hacer un inventario y un avalúo de los bienes del causante. ¿Se recuerdan también cuando se nombra a un administrador, por ejemplo, a un guardador de bienes o a un administrador de bienes o a un guardador de bienes, cuando se le entregan los bienes del ausente, se le tienen que entregar también bajo un inventario? ¿Estamos bien? Y él los debe entregar también bajo inventario. ¿Estamos bien? Entonces, hay varios casos en los que la ley va a establecer que se debe llevar a cabo el inventario. En estos casos, nadie puede eximir a la persona obligada de realizar el inventario, ¿verdad? Lo que les decía, ¿verdad? Por ejemplo, en la ausencia, se debe entregar los bienes bajo inventario al guardador de bienes y pues, nadie lo puede eximir de esa obligación, ¿verdad? ¿Por qué se le entrega bajo inventario? Porque después se le va a exigir cuentas de la administración de esos bienes. Se recuerdan de que los bienes producen frutos naturales y civiles. Por ejemplo, la persona que está administrando los bienes va a administrar 20 locales que le pertenecen a un ausente. Cuando el ausente venga, él tiene el derecho de exigirle la rendición de cuentas al guardador de bienes. Y el guardador de bienes está en la obligación de que en base al inventario de bienes que recibió,
rendirle cuentas de cada uno de esos bienes y de los frutos que esos bienes produjeron al propietario. ¿Estamos bien? Entonces, por eso es de que la ley en algunos casos establece la obligatoriedad de realizar inventarios. Bien, regresando al Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 556. ¿Cómo se hace constar un inventario? Todo inventario debe hacerse constar en acta notarial y deberá contener la relación ordenada y descriptiva de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones de una persona física o entidad jurídica, enumerados con el objeto de fijar su estado y valor en un momento determinado. ¿Estamos bien? Entonces, ¿cómo vamos a hacer constar el acta notarial? El inventario. Lo vamos a hacer constar por medio de un acta notarial. Y en esa acta notarial vamos a hacer una relación ordenada y descriptiva de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones que pueda tener tanto una persona física como una persona jurídica. Y vamos a enumerar con el objeto de fijar su estado y su valor en un momento determinado. Para eso sirven los inventarios. Miren. Luego establece, bueno, el inventario judicial se practica por orden de juez competente, con citación del que ha de administrar los bienes y de los interesados en ellos. Cuando los bienes no llegan a 1000 quetzales, bastará un detalle de bienes autorizados por el ejecutor del tribunal. El inventario extrajudicial se practicará siempre que en los bienes no tenga interés el Estado, ni menores, incapaces o ausentes que carezcan de representante legal. En caso de que los bienes hubieran intereses del Estado, de menores, incapaces o ausentes, el inventario siempre tiene que ser judicial. ¿Estamos bien? Siempre tiene que ser ordenado por el juez. ¿Quiénes pueden solicitar un inventario? Eso lo tenemos en el artículo 557 del Código Procesal Civil y Mercantil. Pueden solicitar la facción del inventario y suscribirlo y oponerse al mismo las siguientes personas. 1. El cónyuge supérstite. ¿Quién es el cónyuge supérstite, jóvenes? Supérstite quiere decir sobreviviente. El cónyuge sobreviviente. Entonces estamos hablando de un matrimonio en el que uno de los cónyuges falleció. El que queda vivo, ese es el cónyuge supérstite. ¿Estamos bien? Entonces, el cónyuge supérstite, el esposo o la esposa que sobreviva a su cónyuge en el matrimonio, puede pedir que se practique el inventario de los bienes de aquel. ¿Estamos bien? Luego establece los herederos legales o testamentarios cuya anuencia se requiera para elaborar el inventario judicial. Miren, lo pueden hacer los herederos, ya sea herederos legales, que se acuerdan cuáles son los herederos legales, son aquellos cuando no existe un testamento. Entonces la ley dispone cuál es el orden en que estos herederos van a entrar a gozar de la herencia. ¿Estamos bien? Recuerdan que eso lo vimos cuando vimos el proceso sucesorio. Y luego establece los herederos testamentarios. En el caso de haber un testamento, entonces aquellos herederos que están constituidos, o más bien dicho, instituidos en el testamento. ¿Estamos bien? Luego establece la Procuraduría General de la Nación. El inciso 3 establece Ministerio Público, pero ¿se acuerdan que debemos de leer Procuraduría General de la Nación? Según el 25-97. Los acreedores y legatarios, ¿verdad? Las personas que van a hacer, que van a recibir un legado del causante, y también sus acreedores pueden pedir un inventario de los bienes del causante. Los representantes de menores incapaces ausentes y los protutores. Entonces, miren, los representantes de menores incapaces ausentes y el protutor. El protutor es una figura que existe en la tutela que básicamente él lo que va a hacer es fiscalizar al tutor. Va a defender los intereses del pupilo, pero fiscalizando al tutor. El tutor administra los bienes del pupilo y el protutor es el que se encarga de verificar que éste haga bien su trabajo, ¿verdad? Es el que fiscaliza al tutor. Entonces él también puede pedir un inventario de los bienes en determinado momento. El albacea o administrador de los bienes, el albacea testamentario es la persona que dejó designada el testador para que administre la herencia mientras
pasa a manos de los herederos. En su caso, el propietario de los bienes, miren, el propietario de los bienes también puede pedir que sean inventariados sus bienes. Los integrantes de la comisión revisora en el concurso necesario. El concurso, los concursos jóvenes, el concurso necesario y el concurso voluntario son dos formas de ejecución colectiva que establece el Código Procesal Civil y Mercantil. Así rapidito. Cuando un deudor tiene deudas que sobrepasan su capacidad de pago, entonces él puede voluntariamente pedir un concurso voluntario de acreedores. Entonces, básicamente aquí lo que se hace es que se les dice a los acreedores, miren señores, yo no tengo para pagarles, entonces les entrego todos mis bienes para que una de dos, ustedes se los repartan y con eso quede saldada la deuda, o para que ustedes los administren y con lo que el producto de la administración de los bienes, ustedes recuperen su deuda, ¿verdad? Y luego pues le devuelven los bienes al ejecutado. Y la ejecución, el concurso necesario es básicamente lo mismo, solo que no es pedido de forma voluntaria por el deudor, sino que es solicitado por los acreedores. ¿Estamos bien? Luego establece, el juez mandará de oficio que se haga inventario de los bienes relictos en el caso de la herencia vacante y en los demás que establezcan las leyes. ¿Estamos bien? Los bienes relictos, jóvenes, ¿qué son los bienes relictos? Son todos los bienes producto de la herencia antes de cumplir todas las obligaciones de la herencia. ¿Estamos bien? Digamos, yo soy una persona fallece y deja una herencia, pero junto con la herencia deja una cantidad de deudas. Entonces nosotros de esta herencia, antes de repartírsela a los herederos, tenemos que pagar todas las deudas del causante. Y ya con esas deudas pagadas, lo que sobra es masa hereditaria. ¿Estamos bien? Entonces, toda la cantidad de bienes que hay antes de pagar todas las deudas de la herencia, eso es lo que se llama como bienes relictos, ¿verdad? Y cuando ya hemos pagado todas las deudas de la herencia, lo que queda, eso se llama masa hereditaria. ¿Estamos bien? En el artículo 558, jóvenes, establece los requisitos que se debe cumplir en el inventario. ¿Se recuerdan de que yo les decía cuando veíamos el artículo 60 y 61 del Código de Notariado, que el Código de Notariado no nos daba muchos requisitos sobre las actas notariales, pero en relación al inventario en sí, el Código Procesal Civil sí nos da una serie de requisitos que debe contener este tipo de actas notariales. Y se van a dar cuenta ustedes de que este tipo de actas es bien especial porque aquí vamos a poder utilizar cifras y abreviaturas. Y para detallar los bienes vamos a poder utilizar columnas para poner el pasivo y el activo. ¿Estamos bien? 500, artículo 558. El notario hará constar en la correspondiente acta notarial. 1. Lugar, día y hora en que principie y en que termine la diligencia. Miren, tenemos que poner el día, lugar y fecha y hora de inicio de la diligencia y hora en que finaliza la diligencia. Los nombres, apellidos y datos de identificación de las personas que lo hayan requerido y las demás que intervengan en el acto. Entonces, básicamente, ¿de dónde sacamos esto? De cuáles son los datos de identificación de las personas. ¿Se acuerdan? En el artículo 29 del Código de Notariado. Ahí teníamos los nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio y domicilio. Y la identificación de los otorgantes. ¿Estamos bien? Entonces, miren, debemos de poner los nombres, apellidos y los datos de identificación de las personas, tanto las que hayan requerido como las demás personas que intervengan en el acto. Luego establece la relación circunstanciada de los hechos que motivan la facción del inventario y en su caso transcripción del acto judicial que lo ordena, ¿verdad? Entonces, toda la relación circunstanciada de los hechos y actos que motivan la emisión del inventario y en su caso la transcripción de la orden judicial
si se estuviera realizando el inventario por orden judicial. Cuarto, la declaración jurada de las personas que están encargadas de los bienes, de que manifestarán todos los bienes que tienen en su poder y que darán razón de aquellos de que tengan noticias. Entonces, miren, a la persona que administra los bienes, él va a declarar bajo juramento que todos los bienes que va a declarar son los bienes que tiene bajo su administración y que si aparece algún otro bien, él lo va a poner en conocimiento. Luego establece la determinación del activo, del patrimonio inventariado, debiendo describir los bienes inmuebles, su extensión, situación y límites e inscripción en el registro de la propiedad y en las oficinas fiscales. En las oficinas fiscales, jóvenes, se refiere a la matrícula fiscal. Esto puede ser, la matrícula fiscal puede que esté en el DICABI, o si el municipio tiene una dirección de catastro o avalúos, entonces va a estar, la matrícula fiscal va a estar a cargo del catastro municipal. ¿Estamos bien? Entonces tenemos que indicar también esos datos de la matrícula fiscal. ¿Estamos bien? Entonces tenemos que hacer una determinación del activo inventariado, tenemos que describir los bienes inmuebles, su extensión, situación y límites e inscripción en el registro de la propiedad y en las oficinas fiscales. Los bienes muebles, indicando su número, clase, estado, situación, etcétera. Digamos, dentro de los bienes muebles entrarían, por ejemplo, obras de arte, vehículos, menaje de casa, por ejemplo, televisores, sillones, refrigeradoras, etcétera, ¿verdad? Los semovientes vivos o muertos se expresarán por su número, especie, marca y demás señas individualizadoras correspondientes a cada clase de ganados, rebaños, etcétera. Si son semovientes, debemos de individualizar cada uno de los semovientes por tipo y por raza. Y si tuvieran algún número de registro, pues también por su número de registro. Los derechos, acciones y créditos activos con indicación de clase de garantía y valor de cada renglón. Entonces tenemos que indicar los derechos que tenga a su favor la persona del inventario, las acciones que tenga a su favor y los créditos activos. ¿Cuáles son los créditos activos, jóvenes? Son los créditos en los que yo soy acreedor. Los créditos pasivos son los créditos en los que yo soy deudor. ¿Estamos bien? Luego establece en el numeral sexto la determinación del pasivo del patrimonio inventariado, incluyendo los créditos pasivos con indicación de fecha y de su constitución y vencimiento, clase de garantía, tipo de interés, nombre del acreedor y demás circunstancias identificadoras de la obligación. Los honorarios y costas calculados conforme a los respectivos aranceles y demás gastos cuya inclusión autorice la ley. Entonces, básicamente aquí en el pasivo nosotros tenemos que poner todas las obligaciones de la persona de la que se está realizando el inventario, ¿verdad? Todos los créditos, obligaciones y pagos que pueda tener de toda naturaleza. Luego debemos determinar el capital líquido por la comparación entre activo y pasivo, ¿verdad? Activo menos pasivo lo que nos da es el capital líquido. Supongamos de que yo tengo un activo de 1.000.000 de quetzales entre todos mis bienes, pero yo tengo un pasivo de 700,000 quetzales. Entonces, ¿cuál va a ser mi capital líquido? 300,000 quetzales. ¿Estamos bien? Entonces, miren, vamos a determinar pasivo, activo, pasivo y capital líquido. La naturaleza de los bienes que ameriten una calificación especial, la enumeración de los documentos, títulos, cuentas, libros de contabilidad y demás papeles útiles que con sus fechas y circunstancias el notario tenga a la vista, la manifestación de los interesados de si están o no de acuerdo con lo consignado y si saben o no sobre la existencia de otros bienes. Y luego aquí algo bien importante en el último parrafito que tenemos. Miren, jóvenes, el activo y el pasivo estarán divididos en 3 columnas. En la de la izquierda se pondrá el número de orden, en la del centro la descripción de los bienes y obligaciones,
Y en el de la derecha, los valores correspondientes expresados en números. ¿Estamos bien? Miren, expresados en números. Esto es importante porque lo normal en un acta notarial, al igual que en la escritura pública, es que se pongan todas las cantidades en letras. ¿Estamos bien? Por ejemplo, si yo voy a poner una fecha en un acta notarial, el 4, por ejemplo, el 29 de mayo de 2021, ese 29 y ese 2021 deben de colocarse en letras. ¿Estamos bien? Eso es lo normal en las escrituras. Y así, con todas las cantidades que vamos a hacer constar en el acta notarial, lo vamos a hacer constar en letras. Tenemos la opción también de poner entre paréntesis en números, ¿verdad? Pero no estamos obligados a hacerlo. La obligación es de ponerlo en letras. ¿Estamos bien? Y luego, pues en este tipo de actas, como para hacer un inventario y describir todos los bienes, todos los valores de los bienes, sumatorias de valores, imagínense hacerlo todo en letras, sería una tarea muy difícil de hacer y sería muy difícil de entender también. En cambio, al hacerlo en números, esto nos permite pues llevar a cabo de una forma más sencilla la individualización, me está costando esta palabra hoy, jóvenes, la individualización de cada uno de los bienes. Es más sencillo hacerlo si lo hacemos por medio de cifras. Entonces, dentro del detalle del activo, el pasivo, todo lo que vamos a hacer constar ahí lo vamos a hacer constar en números. Y digamos ahora con la tecnología, jóvenes, es muy fácil hacerlo en una hoja de Excel, por ejemplo, y luego pegar la hoja de Excel al acta notarial, ¿verdad? Entonces es sumamente sencillo hacer sumatorias, hacer cálculos de diferencia de pasivo y activo y pasivo. Eso para hacerlo por medio de Excel es bien, bien sencillo. Entonces es mucho más fácil hacerlo de esa forma y luego lo pegamos ya en la hoja del acta notarial. ¿Estamos bien? De ahí hay algunas disposiciones especiales, por ejemplo, en el 560 tenemos inventarios, pero específicamente bienes que pertenecen a una herencia dentro del proceso sucesorio. Establece en el 560 del procesal civil y mercantil. En los inventarios de mortuorias también se designarán con precisión los bienes que fueron propios del causante, los comunes de los cónyuges y los gananciales, indicándose la clase a que pertenezcan. Si hubiera donaciones o legados de cosa indeterminada, esta se incluirá con expresión de su calidad especial. Entonces, miren, también cuando se trata de los bienes de una herencia, se tiene que indicar con precisión si los bienes son propios del causante, si fueron como parte de los bienes comunes que tenían con los cónyuges o si son gananciales. ¿Estamos bien? Entonces, indicando la clase a la que pertenece. De ahí en el artículo 463 está la documentación del inventario. El notario agregará a los comprobantes de su protocolo una copia al carbón del acta de inventario, debidamente firmada en la misma clase de papel sellado utilizada en el original, o bien fotocopia con timbres por igual valor. De este documento podrá compulsar certificación en caso de extraviarse el original. Del inventario judicial compulsará certificación el tribunal correspondiente, incluyendo el auto de aprobación, pero en todo caso se respetará en todas sus partes la forma que le hubiera dado el notario, aunque se hayan dejado espacios y no se haya escrito a renglón seguido. ¿Estamos bien? Entonces aquí nos habla de dos tipos de inventarios, jóvenes: el inventario notarial y el inventario judicial. Al notarial también se le llama extrajudicial. Entonces, en el inventario judicial, como queda en poder del juzgado, el juzgado le ordena al notario que lo realice, el notario realiza el inventario y luego lo pone a disposición del juzgado. Entonces, queda dentro del expediente judicial. De el juzgado va a emitir certificación. Ahora, el que nos interesa es el del primer párrafo. Fíjense, pues esto muchos notarios lo pasan por alto, pero es necesario que ustedes lo sepan. Cada vez que ustedes hagan un acta notarial de inventario, ustedes deben de agregar en su protocolo una copia
Puede ser una copia del carbón o puede ser una fotocopia, pero en cualquier caso tiene que ir firmada en original, ¿verdad? Por todos los comparecientes y también por el notario. Esta la va a dejar el notario dentro de los atestados del protocolo. Y de esta puede emitir certificación en caso de que se extravíe el inventario original. ¿Estamos bien, jóvenes? Esta es una obligación que tienen ustedes como notarios. Miren, cuando ustedes hagan un acta notarial de inventario, deben de dejar una copia debidamente firmada dentro de los atestados de su protocolo. ¿Estamos bien? Y Licenciado, disculpe, que el último artículo que dijo, ¿cuál era? es el 563 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ah, bueno, gracias. Muy bien. Y ya para terminar, jóvenes, con el Código Procesal Civil y Mercantil, tenemos la obligación de valorar, que eso es el avalúo. 564. Todos los bienes que figuren en un inventario deberán valuarse, fijando precios a cada uno, haciéndose respecto de ellos las explicaciones necesarias para conocer su verdadero valor. Por eso les decía yo que previamente a hacer el inventario tenemos que hacer el avalúo, porque cuando hacemos el inventario nosotros ya tenemos que tener designado el valor de cada uno de los bienes, o también se puede hacer de forma simultánea, ¿verdad? Pero el avalúo lleva cierto tiempo, o sea, no es algo que se puede hacer en el momentito, ¿verdad? Porque los valuadores autorizados tienen una serie de fórmulas que establecen para establecerle el valor a los bienes. ¿Estamos bien? Entonces, yo aconsejo siempre, primero el avalúo y luego vamos a hacer el inventario. El avalúo será preferentemente por expertos que nombrarán los interesados en forma legal. Si no se pusieren de acuerdo, el juez confirmará el nombramiento hecho por los que representen mayor interés. Y no siendo esto posible, nombrará uno de su propia elección. No será necesaria la intervención de expertos cuando los herederos o legatarios o sus representantes convengan unánimemente el precio de los bienes. Estos valuadores autorizados, jóvenes, estos expertos valuadores, son autorizados por el Ministerio de Finanzas Públicas, ¿verdad? Entonces son expertos valuadores, y ellos pues tienen que sacar un curso especial para conocer cuáles son los parámetros que tienen que utilizar para la evaluación, luego sacan un examen y si aprueban ese examen, el Ministerio de Finanzas Públicas los autoriza como valuadores autorizados. ¿Estamos bien? Luego en el 565 establece el avalúo de los bienes. Se podrá hacer al mismo tiempo que el inventario, concurriendo al acto los expertos. Que es lo que les decía yo. Yo aconsejo hacerlo antes, pero también se puede hacer simultáneamente al inventario. Cuando estos necesiten razonar su dictamen respecto de todas o de alguna de las partidas en que intervengan, lo harán al fin del inventario, refiriéndose al número que en él tengan los objetos de que se trata. No se evaluarán los bienes cuya exclusión se haya pedido. En este caso se pondrá una nota en el inventario expresando la causa de la falta de avalúo que se practicará si la exclusión no llegara a tener efectos. Muy bien, entonces básicamente, jóvenes, esas son las disposiciones que establece el Código Procesal Civil y Mercantil para los inventarios y para los avalúos. Muy bien. Ahora, de regreso al artículo 62, el último requisito que establece el Código de Notariado, vamos al artículo 62 del Código de Notariado, jóvenes, establece el notario numerará, sellará y firmará todas las hojas del acta notarial. ¿Estamos bien? Miren, el notario numerará, sellará y firmará todas las hojas del acta notarial. Entonces, el notario al final del acta indica de cuántas hojas está compuesta el acta notarial, ¿verdad? La presente acta notarial está compuesta de 5 hojas impresas de ambos lados, o una hoja impresa en ambos lados, o una hoja impresa solamente en su anverso, ¿verdad?
Entonces, tienen que indicar la forma en que están impresas las hojas y luego indican las cuales el notario procede a numerar, sellar y firmar, ¿verdad? O como le pongo yo, a las cuales numero, sello y firmo. ¿Estamos bien? Y tienen que numerar, sellar y firmar cada una de las hojas del acta. ¿Estamos bien, jóvenes? Esto es algo con lo que muchos notarios no cumplen. He visto muchas actas notariales de 3 hojas, por ejemplo, y solo está firmada y sellada la última, ¿verdad? Bien. ¿Qué más, jóvenes? ¿Qué impuestos debemos cubrir nosotros en el acta notarial? Bien, el acta notarial, jóvenes, debe de cubrir 2 impuestos. Uno es el impuesto de timbre notarial, que es un impuesto que se paga al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Y tenemos el otro impuesto, que es el impuesto de timbre fiscal, ¿verdad? Que este se paga directamente ante la Superintendencia de Administración Tributaria. El primero de estos, jóvenes, lo tenemos en la Ley de Timbres Notariales. Esta ley de timbres notariales, jóvenes, es la ley de timbre forense y timbre notarial. La van a encontrar regularmente ustedes al final de su código de notariado. Ahí viene esa ley incluida. Específicamente después de la ley de jurisdicción voluntaria, así, o al menos está en el mío. ¿Ya la encontraron, jóvenes? Ley de timbre forense y ley de timbre forense y timbre notarial, perdón. Es el decreto número 82-96 del Congreso de la República. Bien. En este vamos a ir, jóvenes, por favor, al artículo 3, que ahí está la forma en que se debe de pagar el impuesto. Y van a ver ustedes también, incluso que la ley regula en qué parte del acta debemos colocar los timbres. Fíjense pues, el impuesto se pagará en la forma y modo que a continuación se determina. El número 1 no lo vamos a ver porque es el timbre forense, ¿verdad, jóvenes? Nos interesa en este momento el timbre notarial. El timbre forense es el que utilizan los abogados para los memoriales que van a presentar ante los juzgados respectivos, ¿verdad? Entonces se debe pegar un timbre forense de 1 quetzal por cada una de las hojas del memorial. Y en el numeral 2 establece el timbre notarial. Lo vamos a leer todos, jóvenes, porque a ustedes les va a servir esto siempre para su carrera. Timbre notarial. Sobre todo acto o contrato autorizado por notario en la forma que a continuación se expresa. O sea, miren, todo acto que el notario autorice va a pagar timbre notarial, según la forma que se expresa a continuación. Contratos de valor indeterminado, 2 por millar, pero en ningún caso bajará del límite mínimo de 1 quetzal, ni excederá del límite máximo de 300 quetzales. Entonces, si ustedes realizan un contrato de valor indeterminado, entonces va a pagar 2 por millar, 2 quetzales por cada 1000 quetzales, ¿verdad? Que está, según el valor del bien. O sea, si el bien vale 5000 quetzales, ustedes van a pagar 10 quetzales en timbres fiscales. ¿Estamos bien? Si el bien vale 10,000 quetzales, ustedes van a pagar 20 quetzales en timbres fiscales, ¿verdad? 2 por millar. Luego establece: el timbre se pagará por unidades de quetzal, forzándose las fracciones a la inmediata superior. Contratos de valor indeterminado y protocolaciones, 10 quetzales. Entonces, miren, todos los contratos de valor indeterminado y las protocolaciones pagan 10 quetzales. Luego establece las actas notariales y de legalización de firmas o de documentos, 10 quetzales. Entonces, miren, acá lo que nos interesa es el acta notarial,
¿Cuánto paga el acta notarial? 10 quetzales en timbres notariales. Luego establece, en los testamentos y donaciones por causa de muerte, 25 quetzales. ¿Estamos bien? En los testamentos y donaciones por causa de muerte, 25 quetzales. Esta siguiente también nos interesa, miren jóvenes. En las resoluciones de trámite que dicten los notarios en cualquier asunto que se gestione en jurisdicción voluntaria, 2 quetzales. Y por cada resolución, 2 quetzales por cada resolución. Y en la resolución que termine el asunto, 10 quetzales. Entonces, miren, en los procedimientos de jurisdicción voluntaria, las resoluciones de trámite pagan 2 quetzales en timbre notarial y las resoluciones de fondo o las resoluciones finales pagan 10 quetzales. Ahora, ¿cómo vamos a pagar el impuesto de timbre notarial? El timbre notarial se cancelará de la siguiente manera. El timbre notarial se adherirá a la primera hoja de los testimonios especiales que para el efecto los notarios están obligados a enviar al Archivo General de Protocolos. ¿Se recuerdan que veíamos, por ejemplo, los de valor determinado? Esos contratos pagan 2 por millar. ¿En dónde voy a colocar yo ese impuesto del 2 por millar? En los testimonios especiales que el notario está obligado a presentar al Archivo General de Protocolos. En la primera hoja del testimonio. Ahí se va a pagar el impuesto. En las actas notariales, miren en el numeral segundo. En actas notariales y de legalización de firmas o de fotocopia de documentos, se fijará en la primera hoja del documento o al margen del acta respectiva según el caso. ¿Estamos bien? Entonces la idea es que se deben de colocar los timbres en la primera hoja de la auténtica o en la primera hoja al margen del acta según sea el caso. ¿Estamos bien? En los testamentos abiertos y donaciones por causa de muerte, ¿se acuerdan que esas están afectas a 25 quetzales de pago del impuesto notarial? En los testamentos abiertos y donaciones por causa de muerte, se fijarán en la plica que contenga la disposición de última voluntad. Y en los testamentos cerrados, en el testimonio especial de la razón notarial. Y en las resoluciones notariales se fijarán al margen de las mismas. ¿Verdad? Entonces en la Solo, perdón, fíjese que me perdí un poquito. ¿En qué artículo estamos viendo eso? Eso es que hasta ahorita encontré mi ley de... Eso es el artículo 3 de la ley artículo 3. De la ley de timbre forense y timbre notarial. Ok, perfecto, gracias. Todo lo que leímos estuvo en el artículo 3. Entonces, por último, establece las resoluciones notariales se fijarán al margen de las mismas. Esto se refiere a las resoluciones de jurisdicción voluntaria. ¿Estamos bien? ¿Qué otro impuesto van a pagar las actas notariales? Entonces, como se dieron cuenta, jóvenes, en el artículo 3 de la ley de timbre forense y timbre notarial, este es bien importante porque acá están básicamente todas las cuestiones que están afectas al timbre notarial y la forma en que se debe pagar. Entonces, si ustedes quieren saber sobre el impuesto del timbre notarial, el artículo que se tienen que aprender es este artículo 3. Aquí está detallado cuánto se paga de impuesto y qué actos son los que están afectos al impuesto del timbre notarial e indica incluso la forma en que se debe de pagar dicho impuesto en cada uno de dichos documentos. Entonces, miren, artículo 3 de la ley de timbre forense y timbre notarial, importantísimo que se lo aprendan. Esto les va a servir no solo para su curso de Derecho Notarial 3, sino que básicamente les va a servir para todo el derecho notarial y también les va a servir para su examen privado y les va a servir para su ejercicio profesional. O sea, este artículo es indispensable que ustedes lo manejen al pie de la letra, ¿verdad, jóvenes? Y el otro artículo que es importantísimo que ustedes conozcan de arriba a abajo es el artículo 5 de la ley
de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos. ¿Por qué? Porque en este artículo 5 tenemos nosotros las tarifas específicas para cada uno de los actos y contratos que están afectos al timbre fiscal. ¿Estamos bien? Artículo 5 de la Ley de Timbres Fiscales y Papel Sellado Especial para Protocolo. Artículo 5 de las tarifas específicas. El impuesto a que se refiere este artículo resulta al aplicar las tarifas específicas a la base establecida en cada caso para los documentos siguientes, que ahora nos da un listado de documentos. Primero establece, fíjense, auténticas de firmas efectuadas por dependencias del Estado, 10 quetzales. ¿Verdad? Por ejemplo, si ustedes necesitan que el Ministerio de Relaciones Exteriores les realice una auténtica de firma, o por ejemplo, que les autentiquen la firma del registrador civil de las personas, por ejemplo, que les emitió una partida de nacimiento. Esto regularmente se hace con el objeto de mandar los documentos al extranjero. Son partes de los pases de ley que tiene que tener un documento, ¿verdad?, que va para el extranjero. Al igual que los documentos del extranjero que vienen para Guatemala deben de tener los pases de ley. Entonces, cada vez que un organismo del Estado hace una auténtica de firmas, esa está afecta a 10 quetzales en timbre fiscal. Luego establece auténticas de firmas en el exterior, cada una en el valor equivalente en moneda nacional a $10 de los Estados Unidos de América. 3. Por razón puesta por los registros públicos al pie de los documentos que presenten a su registro 50 centavos. Por eso es que cuando nosotros presentamos, digamos, un documento al registro de la propiedad, siempre le ponemos un timbre de 50 centavos extra, que ese no lo inutilizamos, porque estos 50 centavos son para la razón del registro. ¿Estamos bien? Los libros de contabilidad, hojas móviles de contabilidad, actas o registros por cada hoja, 50 centavos. Títulos, credenciales o documentos acreditativos del nombramiento o cargos o comprobantes de representación de personas jurídicas de cualquier naturaleza, extendidos en acta notarial o de cualquier otra forma, 100 quetzales. El ejemplo clásico, jóvenes, el representante legal de una sociedad, ¿verdad? Un administrador único de una sociedad, ¿cuánto paga esa acta de nombramiento? 100 quetzales. Estos jóvenes, aparte de los 10 quetzales notariales y de los 5 quetzales fiscales que vamos a ver a continuación. Porque estos 100 quetzales no son un impuesto del acta, sino que es un impuesto del nombramiento. ¿Estamos bien? Entonces, este es un caso especial porque vamos a pagar los 50 centavos por hoja a los que está afecto el acta notarial en timbre fiscal, y aparte le vamos a adherir 100 quetzales. Los 50 centavos por hoja es un impuesto del acta y los 100 quetzales son un impuesto del nombramiento. Luego establece índices, testimonios especiales, copias simples legalizadas y actas notariales por cada hoja de papel, 50 centavos. Aquí, jóvenes, algunos códigos traen un error que dice copias simples o legalizadas. Esa O está de más, copias simples legalizadas. Es lo que debería establecer acá. Luego, séptimo, actas de legalización notarial de firmas, 5 quetzales. Poderes, si son generales, 10 quetzales. Si son especiales, 2 quetzales. Cubiertas de testamentos cerrados, 200 quetzales. Patentes de invención, 50 quetzales. Las patentes extendidas por el registro, si son patentes de empresas, 50 quetzales. Si son de sociedades mercantiles, 200 quetzales. Y aquí siguen otra serie de impuestos, jóvenes, pero las que más nos interesaban eran los impuestos del acta notarial. Entonces, el acta notarial va a pagar el impuesto de timbre fiscal 50 centavos por cada hoja. ¿Estamos bien? Si son 5 hojas, entonces vamos a adherir 5 timbres fiscales de 50 centavos, uno en cada una de las hojas. Siempre me preguntan, ¿y si no tengo timbres de 50 centavos? Solo tengo, por ejemplo, un timbre de A5. Entonces le podemos pegar un timbre de A5 quetzales, ¿verdad?
Y ese, porque digamos, 50 centavos por hoja, supongamos de que fueran 5 hojas, el valor total del impuesto sería 250, 250, ¿verdad? 2 quetzales con 50 centavos. Pero si no tenemos, podemos adherir un timbre de 50 centavos. Entonces ahí cubrimos todo el valor y no es contra la ley ponerle más timbres de los que establece la ley, ¿verdad? Pagar más impuestos. Entonces se puede hacer sin ningún problema. ¿Estamos bien hasta acá, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿No hay dudas con relación a los impuestos que paga el acta notarial? Entonces, Con ¿cuáles esto son? último que dijo, perdón, que es que a veces cuesta quitarle un poquito, con esto último que Sí. dijo el colocar timbres de mayor valor, entonces pensemos, se tiene que cubrir el total, pensemos si el documento tiene 10 hojas con que le pegue uno de 5 quetzales, ¿es suficiente? O si no tengo de 50 centavos, tendría que cubrir, ponerle 5 o uno de 5 quetzales a cada hoja, porque cada hoja tiene que llevar timbre. No. Voy a poner uno de 5 quetzales y ese cubre el valor de todo el acta. Ah, ok, ¿y en cuál hoja se coloca? ¿O no importa? Debería Es de indistinto. colocarse en la primera hoja. Ok, y no se razona de ninguna forma de que las demás hojas no van con timbre porque el valor cubre No tiene que hacer ninguna razón. ¿Verdad? ok. Bueno, digamos, en el acta notarial, al final del acta, siempre ponemos que se cubren o que se adhirieron los timbres fiscales de conformidad con la ley, ¿verdad? Entonces, pero acá no se refiere a la cantidad de timbres, sino que al valor, a cubrir el importe total del impuesto. Entonces, no hay necesidad de poner, digamos, en este caso, un timbre de 5 quetzales por cada hoja, sino que colocamos un timbre de 5 quetzales en la primera hoja y con ese timbre ya se cubre el valor de todas las hojas del acta. ¿Estamos bien? Sí, gracias. Muy bien. Bien. ¿Alguna duda, jóvenes, con las actas notariales? Entonces, ¿cómo debería de realizarse un acta notarial, jóvenes? ¿Qué es lo primero que deberíamos de colocar nosotros en el acta notarial? Bien, lo primero que vamos a hacer es hacer constar el lugar y fecha, ¿verdad? En la ciudad de Guatemala, el día 29 de mayo de 2021, siendo las 12 horas con 22 minutos, ¿verdad? Las 12 horas con 22 minutos. Luego, ¿qué vamos a colocar? ¿En dónde estamos constituidos? Constituidos en mi oficina profesional, la cual se encuentra ubicada en la 9ª Avenida 0-69, zona 2 de la ciudad de Guatemala. Yo, y luego acá a elección de ustedes. Algunos ponen el nombre del notario. Yo, Otto Guillermo Amado Halliday, notario. O algunos ponen ante mí el infrescrito notario, ¿verdad? Como ustedes quieran. Pueden colocar el nombre del notario o pueden colocar solo el infrescrito notario, ¿verdad? Entonces, ante mí, Otto Guillermo Amado Halliday, notario, comparecen o soy requerido por, ¿verdad? Soy requerido por, y luego acá vamos a poner el nombre y todos los datos de identificación de la persona que nos está requiriendo. Soy requerido por el señor Javier Alexander Romero del Valle, quien es de 43 años, soltero, guatemalteco, de este domicilio, abogado y notario. En este caso, quien es conocido del infrescrito notario. Pero si no lo conociera, quien se identifica con documento personal de identificación, número, y colocan el número
del CUI, ¿verdad? Del Código Único de Identificación, y luego le colocan extendido por el Registro Nacional de las Personas. Y luego indican ustedes si hay alguna persona además que intervenga en el acto, porque se acuerdan que la ley establece, deben de identificar ustedes a la persona o personas que lo requieren y también a las demás personas que intervengan en el acto. Supongamos de que acá fuera a intervenir un testigo, ¿verdad? Entonces ustedes indican, también interviene en la presente acta, en su calidad de testigo, el señor, y colocan su nombre y los 6 datos de la persona que está compareciendo también como testigo. Y de la misma forma tienen que identificar a ustedes a cada una de las personas que intervengan en el acto. ¿Estamos bien? Por ejemplo, si debe intervenir un valuador, entonces también tienen que identificar ustedes al valuador con los mismos datos de identificación. En el caso del valuador, también ellos tienen un número, ¿verdad? Que es un número de autorización o es un código o un número, ¿verdad? Que los identifica a ellos como autorizados por el Ministerio de Finanzas Públicas para ser expertos valuadores. Entonces, en el caso de los valuadores también colocamos ese número. ¿Estamos bien? Entonces, miren, acá nosotros vamos a hacer constar los nombres de todas las personas que intervienen en el acto. Luego vamos a indicar nosotros para qué nos está requiriendo esta persona, el objeto del requerimiento, ¿verdad? Entonces, primero, miren, lugar, fecha, hora, lugar en el que estamos constituidos. Luego indicamos que el notario está siendo requerido por tal persona y colocamos los datos de identificación del requirente o de los requirentes. Luego debemos de indicar las demás personas que intervengan en el acta notarial, si fuera el caso, ¿verdad? Que no sean el requirente. Aquí podemos encontrar traductores, intérpretes, evaluadores, testigos, etcétera, ¿verdad? Entonces, los nombres de las personas que intervengan además en el acto y luego vamos a indicar para qué estamos realizando el acta notarial o qué es lo que vamos a hacer constar en el acta notarial. Ya dijimos quién nos requiere. Ahora vamos a decir para qué nos está requiriendo, ¿verdad? ¿Quién requiere mis servicios profesionales para hacer constar acta notarial de requerimiento, ¿verdad? De radicación de proceso sucesorio intestado. ¿Estamos bien? O acta notarial de solicitud de autorización de gravamen de bienes de un menor de edad. ¿Estamos bien? Aquí ya vamos a indicar qué es lo que nosotros queremos hacer constar. ¿Qué tipo de acta es la que vamos a realizar? ¿Verdad? Si es una declaración de testigos, un acta notarial de declaración de testigos. ¿Estamos bien? Y si vamos a actuar dentro de un proceso sucesorio, entonces aquí mismo vamos a indicar qué se está realizando dentro del proceso sucesorio tal, o dentro del proceso de disposición y gravamen de bienes de menores incapaces ausentes, tal, ¿verdad? Entonces vamos a identificar también el tipo de trámite del que forma parte esta acta notarial, si fuera el caso. ¿Vamos bien, jóvenes? Y luego vamos a indicar que para el efecto se procede de acuerdo a los siguientes puntos. ¿Estamos bien? Cada uno de los puntos en el acta, estos se llaman puntos de acta, ¿verdad? O simplemente puntos. Entonces les ponemos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, todo en masculino, ¿verdad? A diferencia de las cláusulas o cláusulas escriturarias en una escritura, que esas son primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, ¿verdad? En femenino. Entonces acá son puntos de acta. Luego, jóvenes, en cada uno de los puntos de acta nosotros tenemos que desarrollar en sí el contenido del acta, ¿verdad? ¿Se recuerdan que cuando nosotros vimos cada uno de los procesos sucesorios, la ley incluso establecía cuáles eran los requisitos de cada una de esas actas? Por ejemplo, en la identificación de tercero, ¿se recuerdan de que esta identificación termina con un acta de notoriedad?
Y aquí la ley nos da qué es lo que tenemos que hacer constar nosotros en dicha acta de notoriedad. ¿Se recuerdan? En el artículo 442 del Código Procesal Civil y Mercantil, que establece: en el caso de identificación de un tercero ante notario, una vez publicado el edicto a que se refiere al artículo 440 y pasado el término para la oposición, sin que ésta sea hecho valer, el notario hará constar la notoriedad de la identificación en acta que contendrá todo este contenido que vamos a ver a continuación. ¿En dónde va, jóvenes? En el cuerpo del acta, en los puntos de acta. Todo esto lo tenemos que desarrollar en cada uno de los puntos del acta. Miren, 1. El requerimiento de la persona interesada comprobando la calidad con que actúa. Entonces tenemos que indicar de que este trámite fue requerido por, y tenemos que indicar el nombre de la persona que nos requirió, y tenemos que indicar en qué calidad está actuando. ¿Se recuerdan? Por ejemplo, esto yo lo podía pedir cuando una persona me debe dinero a mí y yo le quiero embargar un bien, pero resulta de que ese bien está inscrito al nombre, con el nombre de la persona, pero tiene mal colocada una letra. Entonces, por eso no me permite realizar el embargo. Entonces, yo puedo realizar la identificación de tercero y hacer constar de que estas dos personas son la misma persona. ¿Cuál sería la calidad en la que yo estoy actuando acá? Sería mi calidad de acreedor. Entonces, esa calidad de acreedor es la que yo tengo que comprobar, ¿verdad? Dentro de el acta, dentro del proceso de identificación de tercero. Segundo, declaración jurada del interesado acerca de los extremos de su solicitud. Miren, en uno de los puntos de acta yo tengo que tomarle juramento al interesado y luego él bajo juramento tiene que declarar todos los extremos de su solicitud, ¿verdad? Todo lo que él declara lo tiene que poner bajo juramento. Si es mentira, pues comete el delito de perjurio. Luego establece, miren, la declaración de dos testigos, cuando menos, pudiendo ser parientes de la persona cuya identificación se trate. Entonces, miren, estos dos testigos tuvieron que comparecer de la forma que vimos en el acta, ¿verdad? En la introducción del acta. Y ahora en esta parte se realiza la declaración de esos dos testigos. Cuarto, la relación de los documentos que haya tenido a la vista. El notario tiene que individualizar cada uno de los documentos que tuvo a la vista dentro del proceso. Y quinto, la declaratoria de notoriedad de la identificación justificativa suficientemente a juicio del notario. Entonces, miren, cada una de estas cuestiones que tengo que hacer constar en el acta de notoriedad, ¿en dónde lo voy a hacer constar? En el cuerpo del acta, o sea, en los puntos de acta del acta notarial. ¿Estamos bien? Y así, para cada procedimiento de jurisdicción voluntaria que nosotros tenemos que hacer un acta, se recuerdan que la ley nos fijaba cuáles eran los requisitos que debíamos de cumplir en cada uno de estos procedimientos. Entonces, ¿dónde es donde se tiene que hacer constar esto? En los puntos de acta. ¿Estamos bien, jóvenes? ¿Hay alguna duda hasta dónde vamos con las actas? Bien. Terminado el último de los puntos de acta, ¿qué debe de hacer el notario? Lo normal es que el notario pone un punto después de un punto al terminar el último punto de acta, un punto y seguido, y luego coloca, no habiendo nada más que hacer constar. Esto es cuestión de costumbre, ¿verdad, jóvenes? Hay algunos que lo colocan, otras personas no. Otros ponen simple y sencillamente, termino la presente acta, ¿verdad? Algunos ponen, no habiendo nada más que hacer constar, termino la presente acta, de la forma que ustedes quieran. Es cuestión ya de técnica notarial. Entonces yo acostumbro a poner, no habiendo nada más que hacer constar, termino la presente acta 30 minutos después de su inicio, o 1 hora después de su inicio, o 3 horas después de su inicio, según sea el caso que haya durado cada uno de los actos que están haciendo constar. Entonces termino la presente acta 30 minutos después de su inicio, en el mismo lugar y fecha. ¿Estamos bien? Pudiera ser, jóvenes, de que el acta notarial empiece en un día y termine al día siguiente. Supongamos de que es un acta de inventario
y que la cantidad de bienes que ustedes están inventariando son un montón. Entonces, supongamos de que la diligencia empezó a las 7 de la noche y se extendió hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Entonces, aquí ustedes harían constar también la fecha del día en que está terminando, ¿verdad? Si es el mismo día, en el mismo lugar y fecha de su inicio. Si es otro día, entonces podríamos poner y termina siendo las 6:30 horas del día 27 de mayo de 2021. Miren, el día siguiente. ¿Estamos bien? Entonces, según sea el caso de cuánto dure la diligencia. Entonces, termino la presente acta. 30 minutos después de su inicio, pueden poner la hora también si ustedes quieren, ¿verdad? Siendo las 12 horas con 35 minutos en el mismo lugar y fecha de su inicio. ¿Estamos bien? Y luego van a colocar, tienen que hacer constar que ustedes procedieron a leer el acta a los interesados. ¿Estamos bien? Entonces, leo el presente instrumento a los interesados, quienes enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos, lo ratifican, aceptan y firman. ¿Estamos bien? Y que no se les vaya a olvidar colocarles también de que en la presente acta se cubrieron los timbres de conformidad con la ley. Aquí, jóvenes, lo más correcto, cuando ustedes individualizan los timbres, es que ustedes coloquen el número de los timbres que están colocando. Por ejemplo, si ustedes van a colocar 5 timbres fiscales de 50 centavos, entonces van a indicar que esos timbres, perdón, tienen los números de serie tal, tal, tal y tal. Normalmente, cuando ustedes compran timbres, vienen correlativos. Normalmente, no siempre, a veces se los dan desordenados. Si vienen correlativos, ustedes pueden poner 5 timbres fiscales de 50 centavos del número tal al número tal, ¿verdad? Del número 1500 al número 1505, por ejemplo. O si no, pues pueden poner los números de cada uno de los timbres. Y lo mismo van a hacer con el timbre notarial. Un timbre notarial con el valor de 10 quetzales, con el número y colocan el número de serie del timbre notarial. ¿Estamos bien? Hay algunas personas que solo colocan y adherir los timbres de conformidad con la ley, ¿verdad? También es correcto, pero digamos la forma más técnica de hacerlo es colocar el número de los timbres. Ahora, esto implica, jóvenes, que cuando ustedes hacen el acta ya tienen que tener los timbres, ¿verdad? Muchos notarios no le colocan el número de los timbres porque ellos hacen el acta, la firman y hasta después le ponen los timbres, ¿verdad? Entonces solamente hacen constar que adhirieron los timbres de conformidad con la ley, pero no hacen constar cuáles son los números de serie de los timbres. ¿Estamos bien? Cuando ya ustedes terminaron de redactar el acta, jóvenes, entonces deben de firmar en el mismo orden en que comparecieron, ¿verdad? Firma primero el que, supongamos de que fueran 3 requirentes, entonces el primero que compareció firma primero, el que compareció segundo firma segundo y el que compareció tercero firma tercero. Después de los requirentes vienen las demás personas que intervienen en el acta. Entonces supongamos de que hubieran testigos, entonces en el orden en que comparecieron también van a firmar los testigos. Luego van las palabras ante mí y luego la firma y sello del notario. Y se recuerdan también que el notario tiene que numerar, sellar y firmar cada una de las hojas del acta y esto también lo tienen que hacer constar. ¿Estamos bien? Entonces, ¿cómo nos quedaría el cierre? Termino la presente acta 30 minutos después de su inicio en el mismo lugar y fecha en el mismo lugar y fecha, perdón, la cual está contenida en 2 hojas de papel bond impresas de ambos lados, a las cuales adhiero los timbres de conformidad con la ley, las cuales numero, sello y firmo. Punto. Leo íntegramente el contenido de la presente acta a los comparecientes, quienes enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, la ratifican, aceptan y firman. Luego firman todas las personas que comparecieron en el acta, luego las palabras ante mí
y luego la firma y sello del notario. ¿Estamos bien? Esta firma y sello es la firma y sello que autoriza el acta. Las otras firmas y sellos, esas solo sirven para hacer constar que todas las hojas pertenecen a la misma acta notarial. Por eso tenemos que indicar de cuántas hojas está compuesta el acta notarial y que estas las numeré, las sellé y las firmé. ¿Estamos bien, jóvenes? ¿Alguna duda con esto? Muy bien. La otra semana, jóvenes, tenemos exámenes. Es día de examen. ¿Qué va a entrar en el examen final, jóvenes? Pues va a entrar todo el contenido que hemos Lic, visto. la otra semana es ya. Según yo, sí. Es que no sé por qué el Lic es hasta la otra, es el 12, creo yo. Permítanme, Sí, es jóvenes. la siguiente. Que a mí me habían mandado un calendario. Y según yo, estábamos para esta semana. Espérenme, jóvenes, antes de corroborarles esto, les voy a mandar la asistencia. Porque si no, no va a Lic, yo tener. la llené con el link de la mañana. Ya la llenó, pero la del día de hoy no era institucional. Yo creo que sí era por cada una de las clases. Entonces se las voy a mandar igual. Según tenemos, es el 12 de junio el examen. Fíjense, jóvenes, que bueno, déjenme corroborarles esto y yo igual, pues si hay clase, pues vamos a tener clase la otra semana. Igual, el contenido del examen, jóvenes, sea el 5, sea el 12. Ahorita les voy a corroborar eso, se los confirmo por el chat. Va a entrar todo el contenido de la clase. Hoy en la tarde les voy a colocar una tarea en Classroom. Esta va a tener no como fecha la fecha de examen, sino que la siguiente semana, una semana después de la fecha de examen. ¿Estamos bien? La verdad es que no, Alec, pero bueno, ¿Perdón? la verdad es que no le digo eso de tareas, sí, no me Y gustó, Lic pero no debería pues, ya. dejar tarea, Lic. ¿No quieren tarea? Yo porque para que sea más fácil la acumulación de zona, pero si No, consensuamos tarea, hacemos el no, examen. fíjese que no, la verdad es que he aprendido, yo al menos en lo personal sí he aprendido más de las tareas, o sea, hacer las actas notariales es tedioso y todo, pero yo sí le he aprendido, no sé si los demás compañeros pensarán lo mismo. Claro, es que miren, ese es el objeto de las tareas, ¿verdad? Que ustedes pueden entrar ya más en práctica con lo que son los documentos que van dentro de los procedimientos. Entonces, Habría que opinen los demás también, ¿no? Porque no solo nosotros individualmente, sino que dice la mayoría de las tareas. ahí sí que los que estamos presentes en la clase de hoy, ¿va, jóvenes? Pienso que sí, licenciado, porque al menos a mí me ha ayudado bastante la práctica. Ayuda en la práctica también y es una forma de asegurar puntos en el examen, ¿no? Y es posible la una. Así es. Merari, ¿usted qué dice? Entonces deje tarea, Lic. José Humberto. No, Lic, no, es que la verdad que sí sirve, pues, pero es que a mí se me complica un poco con el trabajo. Incluso el trabajo, si se dio cuenta, por eso bajó bastante mi nota en esta segunda nota, porque yo entregué mi tarea incompleta, ¿no? Entonces, Yo pienso que la tarea ayuda bastante también, ¿no? Pero para mí cualquiera de las dos cosas es indispensable, pero habría que ver las demás personas, pues, porque también no podemos perjudicar que tal vez las demás personas tienen tiempo, hacen su deber y se puede ayudar, ¿no? Ah, Está bien, Lick, es diferente. Ayudan siempre a las tareas. de verdad. Yo pienso que usted tiene libertad de cátedra, de verdad, yo molestando esto, o sea, ciertamente No, a nadie le yo gusta le recibir digo por tareas, eso. pero lo que sí es cierto es que nadie le va a poner a hacer una acta notarial si no es obligación, ¿verdad? Eso sí es cierto, pues. A ver. Yo
Yo en lo Es personal tu decisión, prefiero, Lick. pero Para mí. tú decides. Ah, bueno, entonces sí les voy a dejar tarea. ¿Verdad? Pero como les Bueno, digo, las Lick. tareas se las voy a programar para una semana después del examen. ¿Verdad? Para que ustedes tengan tiempo de hacerla. Y como les digo, miren, es una forma de asegurar puntos dentro del examen también, Juan, ¿verdad? A veces ahí gracias, en el Lick. examen se nos puede ir alguna cosita y todo, pero con la tarea podemos asegurar esos puntos también, ¿verdad? Entonces yo, a mí Sé sí que me voy a dejar con la tareas por eso. tarea, con el deber, con la tarea que deja, también uno estudia, y indirectamente está estudiando. Cabal, exactamente. Entonces, jóvenes, estamos todos de acuerdo, sí vamos a dejar una tarea, pero va a ser para una semana después de su examen. Yo les confirmo hoy en la tarde lo de El examen. lo del examen, y hoy en la tarde les voy a empezar a enviar también por el chat, jóvenes, los enlaces de YouTube de las clases, porque he tenido un poquito problemas para subirlas, pero ya poco a poco están subiendo. Entonces, yo ahorita creo que ya tengo lista la primera, y en el transcurso de la tarde voy a subir el resto, ¿verdad? Se tardan un poquito más o menos como 45 minutos, una hora cada clase en subir, pero espero hoy en la tarde estarles mandando por el chat los enlaces con todas las clases que hemos grabado, ¿verdad? Sí, Para que Lick, ustedes súbalas puedan ayudar. porque van a ser de gran ayuda. Sí, yo sé que sí, ¿verdad? Especialmente por el contenido del examen final. Entonces, jóvenes, vamos a terminar la clase el día de hoy acá. Ah, espérenme, no les mandé la... Ah, bueno, pero la asistencia es la misma, ¿va, jóvenes? Es el mismo link, ¿va? Sí, Lick, ajá, es el mismo link, solo ponemos Sí, el- mismo link. Solo me hacen favor de llenarlo como de la clase de Derecho Notarial 3. Gracias, Lick. Muy bien, Que jóvenes, tenga buen entonces día. nos vemos la otra semana. Deseo que tengan un fin de semana excelente y una excelente semana también. Se me cuidan mucho y feliz sábado. Gracias, igualmente. Nos vemos. Igualmente, Lick, larga vida a usted. Igualmente, muchas gracias, David. Chao, feliz tarde. Mucho gusto, feliz tarde.